Si quisieras viajar por el centro de los Estados Unidos desde Texas hasta Michigan te llevará mucho tiempo. No hay una ruta directa que atraviese esta parte del país. Sí, puede conducir hacia el norte o hacia el sur cruzando varios estados tomando una serie de varias autopistas, pero ¿no sería más fácil si hubiera una sola interestatal que conectara estos dos estados? Esta fue una de las razones por las que el gobierno de Estados Unidos quería construir la I-69, una carretera financiada con fondos federales que se extendería más de 1500 millas y reduciría el tiempo de viaje por el centro del país en horas. En pocas palabras, la Interestatal 69 sería una superautopista que permitiría a los viajeros y camioneros de larga distancia atravesar el centro de los Estados Unidos con facilidad. Pero a pesar de que la idea de la I-69 se concibió a fines de la década de 1940, aún no se ha completado. Esto significa que Estados Unidos ha estado trabajando en esta red de carretera durante más de 75 años. ¿Qué podría estar tomándolos tanto tiempo? Para responder a esta pregunta debemos retroceder en el tiempo. La ruta planificada para la I-69 ha cambiado a lo largo de las décadas, y aunque se ha completado una parte decente de la carretera propuesta originalmente, todavía hay agujeros importantes en todo el país. Cuando el gobierno federal propuso originalmente la I-69, el plan era crear una ruta que fuera al noroeste desde Indianápolis hasta Flint, Michigan. Esto fue visto como un paso importante en el sistema de carreteras internacionales, ya que permitiría viajar más fácilmente hacia y desde un importante centro económico en la parte medio occidental del país. Después de algunos cambios leves, se determinó que la I-69 tendría que viajar a través de Fort Wayne, Indiana, e ir más al norte, donde terminaría en Port Huron, Michigan. Este era un plan ambicioso que llevaría millones de dólares y años de trabajo para completarse. En 1957, la I-69 iba desde Indianápolis hasta Angola, Indiana, justo cerca de la frontera con Michigan. Pasarían otros 11 años antes de que la Interestatal 69 finalmente llegara a Flint, Michigan, completando otro hito en la construcción de la carretera. Sin embargo, aún quedaba mucho trabajo por hacer para alcanzar el objetivo de conectar Indianápolis con Port Huron a través de la Interestatal 69. En 1987, casi 40 años después de que se redactaron los planes iniciales, el gobierno aprobó oficialmente la I-69 para extender más allá de Flint y llegar hasta Port Huron. La construcción se reanudó una vez más en 1992, se completó la sección de la I-69 que se extendía desde Indianápolis hasta Port Huron. Eso es irónico porque si el gobierno de Estados Unidos se hubiera contentado con lo que había logrado con la I-69 en los últimos 50 años, podría haberse ahorrado mucha vergüenza en el futuro, literalmente. Pero eso no fue lo que sucedió, porque en 1991 se aprobó la Ley de Eficiencia del Transporte Intermodal de Superficie, y con ella se pusieron en marcha planes ambiciosos para extender la I-69 hasta la frontera con México. Este proyecto de ley inicialmente amplió la I-69 en dos nuevos corredores. El corredor 18 que conectaría Indianápolis con Memphis, Tennessee, y el corredor 20 que requeriría que la interestatal se construyera desde la frontera de Arkansas a través de Texas y hasta la frontera con México. Obviamente ya había agujeros en este plan. La Ley de Eficiencia del Transporte Intermodal de Superficie de 1991 no abordó las brechas en Luisiana y Arkansas que serían necesarias para completar la carretera y no tenía una forma clara de financiar esta nueva y ambiciosa extensión de la I-69. No fue sino hasta la Ley de Asignaciones de 1993 que finalmente se abordaron estos agujeros y se presentó un plan completo de cómo debería ser la Interestatal 69. Se otorgaron algunos fondos federales al proyecto, pero no lo suficiente para completar la carretera, lo que significaba que se esperaba que los estados por los que pasaba se hicieran cargo. Desafortunadamente el gobierno federal no comunicó esto muy bien y la construcción de la I-69 se derrumbó antes de que pudiera comenzar. Durante los siguientes años se construyeron partes de la Interestatal 69. Indiana en particular presionó mucho para extender su parte de la I-69 desde Indianápolis hasta la frontera sur del estado, donde la carretera cruzaría a Kentucky. Sin embargo, debido a la falta de fondos, una vez más, incluso esta sección no pudo completarse. Cuando la construcción llegó al río Ohio en 2004, donde se necesitaba un puente para conectar la I-69 de Indiana a Kentucky, todo se detuvo. Se acabó el dinero y se detuvo la construcción de la I-69 hasta que se pudiera obtener una fuente de financiación. Probablemente esté pensando, bueno, estoy seguro de que en algún momento de los últimos 15 años se aseguró la financiación para completar el puente para que la I-69 en Indiana pudiera conectarse con la I-69 en Kentucky. Porque por definición, para que una interestatal se considere interestatal debe cruzar las fronteras estatales. Pero si este es tu proceso de pensamiento, estarías equivocado. Hoy en día el puente no se ha construido, por lo que la única forma de cruzar el río Ohio en este cruce es girar en la autopista US 41, cruzar el puente allí, conducir hasta Kentucky y finalmente regresar a la I-69.
Esto parece tan loco que podrías pensar que nos lo hemos inventado, pero está justo ahí en el mapa. No puede cruzar la frontera estatal entre Ohio y Kentucky a través de la I-69 porque esa parte de la carretera nunca se completó. En 2007, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos designó a la I-69 como uno de los 6 corredores del futuro, lo que le abrió a formas adicionales de financiamiento y a un proceso de revisión y planificación más simplificado. Sin embargo, debido a problemas presupuestarios, una vez más se retiraron estos fondos, lo que llevó a ciertos estados a detener la construcción de la I-69 hasta que regresaran los fondos federales. Luego, en 2008 parecía haber esperanza para las secciones incompletas de la I-69. George W. Bush firmó H.R. 1195, que planeaba redesignar partes de carreteras ya existentes como I-69. Esto ahorraría costes ya que no sería necesario construir nuevas carreteras. Sin embargo, tras una inspección, la Administración Federal de Carreteras declaró que la mayoría de las carreteras existentes no cumplían con los estándares interestatales y por lo tanto no podían ser redesignadas. Entonces, en lugar de conectar partes de la interestatal cambiando los números en los letreros para que digan I-69, lo que parece un poco hacer trampa, los estados terminaron con tantas brechas como al principio. Entre 2007 y 2015, Texas tomó nota de lo que sucedió en otras partes del país y comenzó a mejorar sus carreteras existentes a lo largo de la ruta planificada I-69 para que cuando llegara el momento, todo lo que tuvieran que hacer fuera cambiar las señales. Esto parecía una buena idea, pero aún no ha permitido que el estado de la Estrella Solitaria conecte sus carreteras de una manera que cumpla con los estándares federales para la interestatal. Esto significa que, como la mayor parte de la I-69, la carretera tampoco atraviesa Texas de forma continua. Hoy, Texas, Kentucky e Indiana todavía están trabajando activamente sus partes de la I-69. Indiana ha completado casi toda la construcción de la I-69, excepto la sección más al sur donde aún no se ha construido el puente hacia Kentucky. Estos estados se han encargado de asegurar otras fuentes de financiación mediante la colaboración con empresas privadas. En el pasado, la mayoría de las carreteras interestatales no tenían peajes, pero esto está cambiando a medida que escasea el dinero necesario para mantener las carreteras existentes y construir otras nuevas. Recientemente, en 2021, Tennessee ha dicho que una vez más comenzará la construcción en partes de la I-69 para conectar el área circundante con Memphis. Durante los 4 años anteriores, Tennessee decidió detener el proyecto por completo ya que los fondos federales se habían agotado. Ahora el estado se está encargando de completar otra parte de la carretera con una ayuda mínima del gobierno federal. Esta línea del tiempo abreviada de la I-69 y los problemas con los que se encuentra pintan un panorama sombrío. De más de 75 años, Estados Unidos ha estado trabajando para completar esta carretera y está muy lejos de estar terminada. El hecho es que ciertos estados ni siquiera han comenzado a construir su sección de la I-69 a pesar de que se suponía que habían comenzado hace más de 2 décadas. Entonces, ¿cuál es el estado actual de la I-69 y qué tan cerca está cada estado de completar su sección de este ambicioso proyecto? Comenzaremos en el punto más al norte de la I-69 y viajaremos hacia el sur para ver qué tan lejos podemos llegar antes de quedarnos sin camino. Michigan es el único estado que tiene un tramo continuo de la I-69 sin cortes. Michigan tiene alrededor de 202 millas de la I-69 que lo atraviesa, que se extiende desde Port Huron hasta la frontera con Indiana, donde cruza con éxito al siguiente estado. Por lo tanto, si comenzara su viaje en Lake Huron, no tendría que salir de la I-69 hasta llegar a Indiana, excepto para cargar su automóvil o cargar gasolina. Una vez en Indiana, podría viajar hacia el sur hasta Indianápolis, donde tendría que tomar una rampa de salida para ingresar a la I-465 por un breve tiempo hasta regresar a la I-69 al otro lado de la ciudad. A partir de ahí es fácil viajar hasta la frontera de Indiana y Kentucky, donde tendrá que salir de la I-69 una vez más para cruzar la frontera porque el puente que cruza el río Ohio aún no se ha completado. En total habría viajado poco menos de 315 millas en la I-69 en Indiana. Después de salir de la I-69 y cruzar a Kentucky, eventualmente se encontraría nuevamente en la interestatal. Grandes partes de la I-69 se completaron en el estado, y aunque muchas partes no son técnicamente partes de la I-69, ya que aún no se les cambió el nombre, seguirá la ruta prevista de la interestatal. Hasta que Kentucky tenga sus carreteras a la altura de los estándares federales, técnicamente no pueden considerarse parte de la I-69, lo que significa que técnicamente solo hay 148 millas de la interestatal para viajar en Kentucky. Después de cruzar de Kentucky a Tennessee, notará algo bastante extraño. Estabas en la I-69 hasta la frontera, pero una vez que cruzaste a Tennessee, la I-69 desapareció y te encontraste en la autovía US Highway 51. Quizás te preguntes cómo llegaste aquí. Todo tiene que ver con las normas interestatales del gobierno federal. Las carreteras de Tennessee no cumplen con los requisitos para convertirse en interestatales. Por lo tanto, aunque técnicamente está en la misma ruta que estaba antes, y este es el camino por el que se supone que debe viajar la I-69, ya no está en la I-69, según el mapa.
De hecho, no volverá a estar en la I-69 hasta que llegue a Memphis. Es en la aproximación al centro de Memphis que la I-40 de repente se convierte tanto en la I-40 como en la I-69, antes de que la I-69 se separe y continúe hacia el sur de Mississippi. Sin embargo, una vez fuera de Memphis, la I-69 vuelve a convertirse en la US Highway 51 y continúa hacia la frontera con Mississippi. En total, solo está en la I-69 durante 21 millas en Tennessee, que es casi la misma cantidad de tiempo que pasará en partes completadas de la I-69 en Mississippi. Una vez que cruce la frontera de Mississippi, se encontrará mágicamente de vuelta en la I-69. Sin embargo, esto solo continuará por poco más de 20 millas antes de que la interestatal se convierta en la US Highway 61. Curiosamente, no fue el gobierno federal el que proporcionó los fondos para esta sección de la interestatal, sino un casino que quería mejorar la infraestructura del estado para las personas que viajaban al área. Un casino puede parecer un extraño benefactor para construir una carretera, pero sin ellos todo el estado de Mississippi tendría 0 tramos de I-69 dentro de sus fronteras. La parte más loca es que los fondos del casino no solo permitieron que se construyera esta sección de la I-69, sino que se completó antes de lo previsto, algo que es casi inaudito para un proyecto de obras públicas en los Estados Unidos. Una vez que atraviese Mississippi y entres en Arkansas, será imposible encontrar dónde retoma la I-69. Esto se debe a que no hay partes terminadas de la carretera en todo el estado. Hay secciones que se iniciaron o se planean construir en el futuro, pero actualmente el gobierno en el estado de Arkansas cree que el gobierno federal se ha excedido al obligarlos a construir una carretera interestatal. Debido al hecho de que hay muy pocos fondos federales para la I-69, Arkansas tiene algo de razón. Si el gobierno federal quiere que se realice el proyecto interestatal, debe proporcionar los fondos necesarios para ayudar a aliviar las cargas económicas impuestas a los estados. Al igual que en Arkansas, tampoco encontrará la I-69 en Luisiana. El sistema de carreteras en el estado no puede simplemente poner nuevos letreros y declarar las viejas carreteras de Luisiana como I-69 porque como en muchas otras partes del país las carreteras no cumplen con los estándares federales, y Luisiana tiene muy pocos deseos de cambiar ese hecho. El estado tiene problemas mucho más grandes con los que lidiar, como la alta pobreza, un sistema educativo deficiente y una infraestructura que necesita ser construida mucho más desesperadamente que la I-69. La realidad es que una vez que salgas del norte de Mississippi no volverás a ver la I-69 hasta que llegues a Texas. E incluso en un estado conocido por sus grandes autopistas que entran y salen de las principales ciudades, también hay muchas brechas en la parte de Texas de la I-69. Al entrar en Houston podrá encontrar la I-69, pero más tarde se convierte en la US Highway 59 justo al sur de la ciudad. Otras secciones de la I-69 se construyeron fuera de Corpus Christi y a lo largo de la frontera con México en 3 lugares diferentes. En total, las partes completas de la I-69 en Texas llegan a alrededor de 166 millas de longitud. Hay algo muy extraño en un sistema interestatal que solo pasa directamente a través de 2 estados, en este caso Michigan e Indiana. La planificación y ejecución de la Interestatal 69 estuvo llena de problemas desde el principio, y como resultado el plan actual para la carretera probablemente no se terminará por mucho tiempo si es que alguna vez lo hace. Vale la pena señalar que la I-69 estaría casi terminada si en 1991 el gobierno de los Estados Unidos no hubiera decidido intentar extender la Interestatal desde la frontera norte hasta la frontera sur. Entonces en 1992, cuando la I-69 llegó a Port Huron, el proyecto se habría completado, pero no es así como se desarrolló la historia. Ahora Estados Unidos tiene una interestatal muy larga y desconectada que ha permanecido incompleta durante décadas. Sin embargo, tenemos que recordar que a pesar de que la I-69 no se extiende a través de los Estados Unidos, todavía se puede conducir a lo largo de la ruta planificada. La mayor parte de lo que debería ser la I-69 ya son autopistas y carreteras, que simplemente no cumplen con los requisitos para ser clasificados como una interestatal nacional. Esto significa que viajar desde la frontera de México hasta Port Huron te llevará entre 25 y 30 horas, pero se puede hacer. De hecho, es probable que conduzcas a lo largo de todas las partes determinadas de la I-69 si decides atravesar esta parte del país. Pero es muy poco probable que alguna vez puedas tomar la I-69 en su punto más al sur y conducir hasta Michigan, al menos en lo que nos queda de vida. Entonces, ¿cuáles son las razones reales por las que Estados Unidos parece que no puede terminar la I-69? Actualmente hay 10 secciones principales no conectadas de la I-69. La mayoría de las partes incompletas son el resultado directo de la falta de financiación. Como se mencionó anteriormente, este es un proyecto federal que se impuso a ciertos estados sin un presupuesto adecuado. Tener un alto estándar para el mantenimiento de carreteras y la infraestructura es muy importante, pero si el gobierno federal de los Estados Unidos quiere que estos estándares sean uniformes en todos los estados, deben proporcionar los fondos necesarios para ayudar a cada estado a alcanzar estos estándares. Se estima que la construcción restante que debe hacerse para conectar todas las secciones completadas de la I-69 costará alrededor de $25.000 millones. En este momento el gobierno federal no tiene esa cantidad de dinero para asignar a un solo proyecto de infraestructura y los estados no tienen suficiente dinero para dividir el costo entre ellos. Cada año la I-69 necesita competir con otros proyectos federales por financiamiento y no hay escasez de cosas que deben hacerse.
Esto a menudo significa que la I-69 se coloca en un segundo plano, por lo que después de que Indiana y Michigan terminaran sus secciones de la interestatal no se ha hecho mucho más. Y aunque el gobierno federal a menudo trata de limitar el número de peajes en las autopistas interestatales, está quedando claro que si la I-69 alguna vez va a terminarse, tendrá que haber plazas de peaje para recuperar el dinero que inicialmente se puso en su construcción. Dicho esto, las plazas de peaje no se pueden construir hasta que se construya la interestatal, lo que hace que este sea un punto discutible en este momento. Tennessee, Arkansas y Mississippi han aprobado leyes que les permiten incorporar peajes en sus tramos de la I-69, pero dado que los peajes son tan impopulares entre sus electores, los representantes estatales dudan en implementarlos. Además de la financiación, hay otro problema importante que ha ralentizado la construcción de la I-69 e incluso la ha detenido por completo. Convertir las viejas autopistas en carreteras interestatales de varios carriles tiene un gran impacto en el medio ambiente. La construcción de nuevas secciones de carreteras tiene un impacto aún mayor. Muchos de los retrasos que han ocurrido durante la construcción de la I-69 han sido causados por estudios ambientalistas y demandas, y con razón. Gran parte del camino propuesto de la I-69 atraviesa humedales, áreas boscosas y topografía geológicamente sensible. Absolutamente debe haber estudios de impacto ambiental antes de que se construya cualquier infraestructura en cualquier lugar. Obviamente esto no siempre sucede, e incluso cuando sucede, a veces los funcionarios del gobierno no escuchan lo que los científicos tienen que decir o simplemente no les importa. Tome por ejemplo la sección de la I-69 que se construyó al sur de Indianápolis. Durante años los ambientalistas argumentaron que la construcción de esta parte de la interestatal contaminaría los sistemas de agua subterránea y pondría en peligro a las especies raras que vivían en el área, pero el gobierno estatal de Indiana no quiso oír hablar de eso. En octubre de 2006, grupos ambientalistas y varias empresas privadas presentaron una demanda federal para evitar que el Estado construyera la I-69 a través de áreas donde dañaría enormemente los ecosistemas frágiles. La demanda afirmaba que el Departamento de Transporte de Indiana había ignorado los impactos ambientales dañinos. Desafortunadamente, el 11 de diciembre de 2007, un juez dio a favor del estado de Indiana y 7 meses después el trabajo continuó en la nueva sección de la I-69. Esto permitió a Indiana completar todas las partes de la I-69 dentro de su frontera excepto el puente que pasa sobre el río Ohio. Pero esto se hizo a expensas del medio ambiente y causó daños a los ecosistemas que nunca se recuperarán por completo. Se planea que varias otras secciones de la I-69 pasen por áreas ambientalmente frágiles o protegidas. Esto ha provocado que los grupos ambientalistas presenten una serie de demandas contra los gobiernos estatales y los contratistas privados. Sin embargo, si lo que se hizo en Indiana sirve de precedente para futuras demandas, entonces estas preocupaciones ambientales no se interpondrán en el camino de la construcción de la I-69 en el futuro. El principal obstáculo para la finalización de la I-69 es principalmente la falta de fondos. El gobierno federal tenía planes ambiciosos sin una estrategia real para financiar el proyecto. Esta es la razón principal por la que ha tardado más de 75 años en construir la I-69 y por la que probablemente tomará otros 75 años, si no más, en conectar todas sus partes.